Bueno, buenos días a todos y todas. Hoy tenemos un invitado súper especial, Alberto José Merlano. Él es administrador de negocios de la Universidad EAFIT de Medellín y es MBA de la Universidad del Valle de Cali. Su carrera profesional ha transcurrido de manera simultánea en el ámbito de la enseñanza y en el ejercicio de cargos gerenciales de alto nivel. Em, el doctor Merlano fue vicepresidente administrativo de Ecopetrol durante 12 años consecutivos, fue gerente de la UT Capital Geophysical y gerente de la empresa de acueducto de Bogotá en dos administraciones distritales diferentes. Actualmente es consultor en administración a escala humana con énfasis en gestión corporativa de conflictos, siendo Ecopetrol su principal cliente. El doctor Merlano, y esto es muy importante para el tema que nos atañe hoy, es profesor de los programas de posgrado de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes desde 1987 y profesor de la Universidad del Norte, donde fue fundador de la Facultad de Administración y Psicología. Adicionalmente, él es co-creador y profesor de la especialización y de la maestría en negociación y resolución de conflictos de la Universidad del Norte. Es para el Instituto de la Conversación todo un honor tener a este invitado hoy, así que doctor Merlano, bienvenido. Muchas gracias, Daniela. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre el arte de conversar en la educación y me parece muy relevante empezar precisamente por su rol de docente. Yo quisiera saber para usted como profesor cuál es la finalidad de la educación. Eh, Desde muy joven yo sabía que eso era lo que me gustaba y fue lo que empecé haciendo, ¿no? Mi primer trabajo fue con la Universidad del Norte y siempre me consideré fundamentalmente un educador, aún en cargos de presidente de empresa, de ser el primer violín de organizaciones como el Acueducto o como el Capital Geophysical. El papel lo orientaba hacia educar. Y la pregunta tiene mucho que ver con cómo entiendo eso de educar. Una definición de la UNESCO de mi época sirvió de guía para ello. La UNESCO decía que la educación tenía que ver con aprender a ser. Y eso implica que uno examine con detalle y con cuidado qué es eso de ser. Responder a las preguntas de quién soy, qué hago aquí, para dónde voy. Entonces, mi tarea educativa tiene sentido en la medida en que yo ayudo a hacer. Eso es lo que me mueve. La materia que enseñe es de menor importancia, aunque evidentemente hay materias más cercanas al ser que al hacer. Ujú. Cuando empecé mi carrera profesional estaba más en el hacer, pero seguía siendo un educador. Enseñaba en el área financiera. Posteriormente pasé a desarrollo organizacional y finalmente me ubiqué donde quería estar. O sea, enseñar mediante el proceso de transformar a los que enseño en aquello que les estoy enseñando. Por ejemplo, manejo el tema de administración a escala humana, pero trato de enfocarlo a que mis estudiantes se contacten con su propia humanidad, porque si no lo hacen, si no se contactan con su propia humanidad, lo que les digo será teoría y no lo podrán aplicar. Lo que tienen que darle a los demás nace de dentro de sí. En negociación y manejo de conflictos, por ejemplo, las materias tienen que ver con negociación desde el ser. Y en los programas de desarrollo humano de los estudiantes de la especialización en talento humano de la Universidad del Norte, el énfasis está en que ellos mismos sean una fiel muestra de aquello que pretendemos sean los líderes de las organizaciones en las que van a trabajar. En los Andes tiene que ver también con el mismo tema,
empresas conscientes, Ujú. o sea, empresas manejadas por personas cuyo nivel de evolución los lleva a considerarse como formando parte de la humanidad y que ven la empresa como un medio de servir a la humanidad que al mismo tiempo produce excedentes, utilidades, para poder seguir funcionando y recompensar a los inversionistas. Pero en esencia se trata básicamente de crear organizaciones que son escuelas de crecimiento y desarrollo para las personas y que tienen un vínculo estrecho y directo con el bienestar de la sociedad, representada esa sociedad por los stakeholders de la empresa, esa sociedad a la que la empresa se debe en cuanto al servicio y producto que le está entregando. Entonces, toda mi labor gira alrededor de la concientización de la persona en la ayuda a la respuesta a la pregunta de quién es, qué hace aquí, cuál es su propósito existencial final y lograr integrar el ser de la persona con el quehacer de la persona. Y ahí me parece central enfatizar en cómo se forma el ser en relación con el quehacer. Yo quisiera saber cuál considera usted que es el rol de la conversación en este proceso. Todos estos procesos que nacen fundamentalmente de la filosofía y de la psicología tienen mucho que ver con la mayéutica, con, con s- con el interrogatorio a la otra persona que le ayuda a descubrir por sí mismo lo que ya sabe, o sea, a reconocer las respuestas dentro de sí. Eso implica que las materias que están orientadas hacia ese descubrimiento tienen que ser muy conversadas. De hecho, yo no los llamo seminarios, los llamo conversatorios. O Mm. sea, es un conversatorio entre el docente, los estudiantes entre sí, como grupo, como subgrupos, en donde el docente es como una especie de guía, pero que al mismo tiempo suministra información. Dar información que necesitan para pensar en una forma más profunda y plantea interrogantes que tratan de ser resueltos desde el punto de vista de la academia, o sea, lo que la investigación dice, pero fundamentalmente la forma en que yo reacciono, siendo ese yo el yo de cualquiera de mis estudiantes y también el mío, a esa información. O sea, eh, en lo que llamo una guía de aprendizaje, que fue inspirada en un trabajo previo de Alejandro Sanz de Santa María, que me sirvió de guía y a quien reconozco como el inicio de ese contacto directo entre profesor y estudiante y la creación de unas reglas de juego que en última instancia está diciendo que yo no le enseño a nadie, sino que cada quien aprende de aquello que ya está dentro de él, que el trabajo del profesor es el trabajo de un partero. Mm. Entonces, en el vínculo, en la relación que se establece con el estudiante, uno crea las condiciones necesarias para que el parto se dé y se respeta mucho cuál es la criatura que va a emerger, porque así como hay gente que esté profundamente tocada con todas estas cosas, hay gente que no le llega el mensaje o que no necesariamente piensa lo que piensan los investigadores o lo que piensa el profesor, sino que piensa por sí mismo. Se insiste mucho en ese punto de que no den nada por sentado, que traten de comprobar aquello que oyen en su propia experiencia y que el único maestro en última instancia que tiene es la validación personal que él hace de la enseñanza y en particular si esa enseñanza les ayuda a vivir en una forma más plena, más feliz, a descubrir cuál es su potencial, cuáles son sus fortalezas y a trabajar sobre esas fortalezas más que sobre sus debilidades. Me interesa mucho que profundicemos en lo que decía de que usted llama a sus seminarios conversatorios. O sea, me gustaría entender cómo es ese diálogo entre un docente que valora de manera muy importante la conversación y que además reconoce a su interlocutor como alguien que conoce su propia verdad.
¿Cómo son esas clases conversatorios? O sea, ¿cómo es el diálogo entre estudiante y docente en ese tipo de metodología? Primero hay que dar una base conceptual para que el diálogo sea productivo. Ok, O sea, primero hay una teoría. claro. La teoría tiene que ver con el contenido y con la forma. Por ejemplo, comunicación no violenta. Comunicación no violenta es una forma de comunicarme con el otro que no estimula los mecanismos de defensa del otro. Una comunicación en donde yo estoy abierto a escuchar y a cambiar. Se crean unas reglas del juego basadas en comunicación no violenta y se da información. En esa fase de la información, las preguntas que se plantean son preguntas sobre el contenido. Es como si dijera, Daniela, en esta fase en la que estamos, en la fase de la información, pregunta todo lo que quieras sobre la información. No la discutas. O sea, el objetivo en esa primera fase es Ujú. entender cuál es el marco de referencia que vamos a utilizar desde el punto de vista del contenido y desde el punto de vista metodológico. Y posteriormente arrancamos con el conversatorio en cada una de las temáticas. O sea, la aplicación de lo que se está enseñando a la propia existencia, a la propia vida. O sea, trascender la enseñanza académica, lo cual no significa necesariamente negarla, sino que lo que se trasciende incluye aquello que incluso negamos. O sea, y vamos caminando en un diálogo que se va alimentando de las vivencias de los estudiantes, de la aplicación posible de lo que se está viendo a la vida cotidiana de cada uno de ellos. O sea, hay que preparar bien las preguntas y en la medida en que el diálogo avanza, las preguntas van emergiendo por sí solas. A veces las preguntas se le hacen abiertas al público, en otras ocasiones en una forma direccionada a una persona, en otros momentos trabajan grupalmente las preguntas, en otros momentos los representantes de los grupos pueden reunirse alrededor del mismo tema y conversar sobre las conclusiones a las que llegaron sus respectivos subgrupos, etcétera. O sea, fundamentalmente es una autoridad compartida entre el docente y los participantes. Ahí creo que ahora que usted habla de autoridad compartida, me parece que hay veces en la educación hay una visión un poco vertical de una relación de poder, donde el docente está en un espacio y los estudiantes están en otro espacio completamente distinto. Yo quisiera saber, para usted, si existe un rol democrático en la educación, o sea, si en el aula de clase, cuando uno incentiva diálogos, cuando incentiva preguntas, puede haber una suerte de compartir el poder y cuáles son los límites de compartir este poder, porque pues claramente un docente sigue siendo una autoridad en el aula de clase, a menos de que usted piense distinto. Sí, hay una autoridad y la autoridad debe mantenerse. Hay una diferenciación entre autoridad y poder y muchas veces las definiciones cambian y son contrarias a la forma en que yo lo entiendo. La autoridad para mí emana de la persona Ujú. y el poder emana del cargo. Algunos colegas lo ponen al revés, o sea, el poder emana de la persona y la autoridad emana del cargo. En mi caso digo, la autoridad emana del cargo y el poder, perdón, emana del cargo y la autoridad emana de la persona. Como profesor tengo un poder. Mm, Soy el que hace la propuesta de qué debe ser enseñado, la forma en que debe ser enseñada, la metodología, la calificación final, cómo se calcula, etcétera. Tengo autoridad para aprobar o para reprobar a un estudiante y como autoridad que equivale prácticamente al liderazgo y el poder equivale prácticamente a la jefatura. Como liderazgo yo debo ganarme ese respeto y aceptación del estudiante
en el diálogo que establezco con él. Entonces hay una relación entre poder y autoridad. Por ejemplo, muchachos que vienen del bachillerato con una disciplina muy baja, los primeros encuentros que tengo con ellos en los primeros semestres, primero, segundo semestre, el poder está por encima de la autoridad. Ujú. O sea, yo trato de disciplinar al grupo y que acepte unas reglas de juego y no las acepta sino con base en el poder. Pero en la medida en que aceptan ya las reglas del juego y fundamentados en el temor a la relación mala que puedan tener con el profesor, empiezan a conductarse, la atmósfera permite pasar a un nivel de diálogo y un cuestionamiento de la autoridad del profesor. Y en ese sentido, el rol del profesor como titular de un cargo profesor va abriéndole camino, va abriéndole paso al rol de un primero entre pares, o sea, en un estimulador de un diálogo y de una conversación sobre temas de interés común. Al yo orientarme más hacia materias que tienen que ver con el ser, materias que llamamos en las instituciones educativas, materias formativas, se me facilita mucho más la tarea de fortalecer el papel del liderazgo. Ese liderazgo compartido va a depender mucho del clima que logremos crear. Hay cosas en donde se le está diciendo a los demás, respeten el punto de vista ajeno, pero opinen con conocimiento de causa. O sea, no opine sin conocer el tema. Es la razón por la cual digo y establecemos metodologías en donde primero entendamos lo que el Señor quiere decir. O sea, repite lo que Daniel le dijo en tus propias palabras. No importa que no estés de acuerdo con ella. Simplemente quiero garantizar que entiendes el punto de vista del otro. O cuando estoy explicando el contenido, no importa que finalmente tú no estés de acuerdo con lo que el contenido, con las enseñanzas de un psicólogo práctico como fue Carl Rogers, no importa. Ujú. Pero sí me interesa que entiendas cuál es la metodología rogeriana. Y después que la entiendas, entonces discutimos, hablamos, conversamos, con ciertas reglas. No te creas poseedor de la verdad. La verdad es una cosa que construimos entre todos. Y muchas intervenciones de procesos en el conversatorio, en el sentido de que si el conversatorio se da en mala forma, si estoy descalificando, si estoy culpándote a ti de lo que yo siento, si estoy planteando el conversatorio como una lucha de poder en donde alguien gana y alguien pierde y no una búsqueda conjunta de acuerdos que no son necesariamente la verdad, sino una mejor aproximación a la misma, yo intervengo y hago que el proceso sea consecuente con el contenido. A veces tengo la sensación de que la enseñanza del proceso de cómo hablar puede ser más valiosa que los contenidos que originan el diálogo o la conversación. Ahora, depende de cómo es la cosa. Así como te planteo que en los primeros semestres hay que insistir en el poder y en el respeto a las reglas del juego, y eso enfatiza más el rol del profesor como profesor que del profesor como líder consensuado por los alumnos, por los participantes. Hay situaciones a la inversa, reales. Trabajé un tiempo con la Universidad del Valle en la maestría cuando vivía en Cali, y mi rol era que los estudiantes olvidaran en la maestría de tiempo completo, olvidaran que eran estudiantes y se sintieran a la par con el profesor. Ujú. O sea, mi rol era desafiarlos a que ellos me desafiaran a mí. O sea, hacerles la vida insoportable. Y la metodología estaba claramente establecida así. O sea, eran muchachos o señores de entre 28 y 35 años de edad que venían enviados por las empresas, respetuosos de la autoridad formal del cargo y Claro. muy respetuosos del profesor.
Entonces, en la inducción, que me correspondía a mí hacerla, en complicidad con otros colegas, les hacía la vida insoportable. O sea, profesor, quiero ir al baño. Entonces, usted ya suficientemente adulto, ¿por qué me hace la pregunta de si quiere ir al baño? Entonces, si le da la gana ir al baño, vaya al baño. ¿Mm? ¿Y cómo terminó esa clase? Debe terminar, y no es fácil que termine así, y a veces hay dificultades enormes para que el grupo se revele. Cuando el grupo se revela contra el profesor, cuando el grupo toma la decisión de confrontar al profesor con su estilo autocrático y descalificador. Cometo todos los pecados de la comunicación no No violenta. violenta. Entonces, el grupo empieza a generar primero una integración, empiezan a conocerse entre sí y empiezan a conspirar. ¿Cómo hacemos para confrontar a este malnacido? Entonces, llega un momento que eso no se da en la primera clase, ni en la segunda, ni en la tercera, y a veces ni siquiera en la cuarta, en donde el grupo duda mucho de confrontar. El temor a ser expulsado, a perder una materia, el temor a qué va a decir quien lo envió, la empresa que está representando, etcétera. Pero llega un momento en que se revelan. Entonces, cuando se revelan, arrancamos. Entonces, ¿qué es el poder y cómo el poder puede ser usado de una forma maligna, como lo había estado usando hasta ese momento? ¿Y qué es la autoridad? Y de ahí en adelante se les dice, porque eso está en la inducción, todavía no han empezado la maestría. Esto va para todos los profesores. O sea, el profesor es un primero entre pares y ustedes tienen el derecho a desafiarlo, no tienen el derecho a insultarlo, pero sí tienen el derecho al desafío. O sea, bájense del principio de que el profesor, por ser el profesor, es el que tiene el conocimiento de la autoridad. No éramos muy populares con algunos profesores, ¿no? Porque después que pasaban Que los por ese cuestionaban a entrenamiento, todos. ya empezábamos un tratamiento más igualitario entre profesor y estudiante. Entonces, el objetivo es liberar las fuerzas internas que existen dentro del estudiante, pero la metodología varía. O sea, la metodología a veces está centrada en el poder, cuando necesitamos establecer unos condicionamientos y unas reglas del juego. Caso primeros y segundos semestres de universidad, con estudiantes díscolos, contestatarios, que quieren hacer el mínimo esfuerzo y que no admiten reglas disciplinarias. O en el otro extremo, en las maestrías, donde donde van a estar metidos en salón de clase por un año, año y medio, y van a tener acceso a múltiples profesores y a múltiples estilos de enseñanza, que es una especie de reacondicionamiento que valora más la autoridad que el poder. Entonces, en síntesis uno dice, la meta, el marco de referencia, es integrador y es un marco de referencia de hacer nacer lo que existe en ese ser humano que tengo al frente, en la Daniela que tengo al frente. O sea, hacer que Daniela sea primero Daniela. O sea, que construya sobre lo que Daniela es, ayudarla a amistarse consigo misma, descubrir su fortaleza y construir sobre esa fortaleza para que Daniela llegue a ser lo que le es posible ser. O sea, que sea la que es y llegue a ser la que le es posible llegar a ser. Entonces, eso realmente es lo que entiendo como educación y lo otro son los métodos para lograrlo. O sea, el marco de referencia es inflexible, o sea, quiero que tú seas tú y llegues a ser lo que tú potencialmente eres, pero las estrategias para que tú seas tú varían según las circunstancias. Me parece muy interesante cómo se da un poco esta transición entre primero establecer un diálogo para establecer las reglas del juego y después ya cuando uno un poco se ha acoplado a dinámicas más verticales, decirte, oye, espérate, tú también tienes pensamiento crítico, o sea, acá es una relación más entre pares. Eso me parece muy interesante para el rol de la conversación en la educación,
igual uno conversando tiene dos propósitos distintos, pero ambos para forjar un carácter que es importante en cierto ciclo educativo. Ahora, yo quisiera también ahondar un poco, bueno, tú mencionas cómo ese poder, digamos, en el caso de las maestrías, es un poco más compartido, cómo se fomenta que sean más participativos, de pronto una relación más horizontal. Pero más allá del aula de clase, ¿cuáles son tus visiones respecto a un rol o que la conversación funja un rol democrático en otras áreas de la educación? Como por ejemplo, la elección de un pensum. Podría ser algo codiseñado a través de la conversación. Digamos, las instituciones tienen sus propios pensums, pero ¿qué piensas, por ejemplo, de que un estudiante diga, profesor, a mí me gustaría leer este autor, o a mí me gustaría ver esta otra perspectiva? Eh, entonces, uno, elección de pensum. Dos, cogobierno, todo el tema de los consejos estudiantiles, cuál es su capacidad de acción frente a el funcionamiento de la universidad, de los programas, de los docentes y pues elección de autoridades, que eso ya toca otro tema de poder, pues un poco más vertical también. Yo siempre me hago la pregunta, ¿tiene el estudiante el suficiente conocimiento para ser un interlocutor válido en aquello que estamos conversando? Por ejemplo, ¿tiene suficiente conocimiento como para conceptuar en un primer semestre de la carrera de administración sobre qué es lo que deberíamos enseñar? El conocimiento previo puede ser débil o si estoy enseñando a negociadores y gente que ha negociado, tiene la posibilidad de intervenir. Entonces, hay un artículo célebre de la Universidad de Harvard que pertenece a lo que llaman ellos clásicos de Harvard, Ujú. cuando se puso en cuestionamiento de que el mejor sistema para dirigir a los demás era el método total y absolutamente participativo, donde el que tiene el poder es uno entre pares. Y el artículo, después de una investigación muy seria, llegó a la conclusión de que eso no era así. Llegó a la conclusión de que el estilo de liderazgo era situacional y estableció un ranking de más o menos 100 tipos de liderazgo. Primero, te doy la orden y no te explico absolutamente nada de por qué te la estoy dando. Ujú. Primera, autocracia pura y simple. Segunda, te doy la orden, pero te explico por qué te la estoy dando, cuál es la motivación. No hay ahí conversatorio bilateral. Primero recibiste una orden, segunda te di la misma orden, pero te expliqué por qué te la estoy dando. ¿Cuál es la finalidad que se quiere conseguir con esa orden? Y tercera, dentro de la autocracia, te doy la orden, te explico y te pregunto, Daniela, ¿comprendiste? ¿Qué preguntas quieres para aclarar lo que tienes que hacer, etcétera? Todo lo contrario a un ejemplo de autoridad loca y muy popular, que es la Carta García. Entonces entrega usted la carta a García y el hombre ni siquiera explica quién es García, por dónde lo puede conseguir y el otro idiota tampoco pregunta. Entonces parece que ese es el sumo del cumplimiento del deber, Ujú. en donde no hay conversación, simplemente se da una orden y Y no se se, ejecuta. y no se explica ni por qué se da, ni se le suministra información que le facilite cumplirla. O sea, ambos pecan, tanto el que da la orden como el que la recibe, que no revira frente a la posibilidad de que se alimente mucho mejor la búsqueda. Hasta ahí tenemos tres estilos de autocracia. En la medida en que voy aumentando en la delegación, me voy moviendo más a la participación, pero después entro en democracia. En democracia doy la orden, la explico, establezco el diálogo, el conversatorio sobre la orden como tal y me abro la posibilidad de que la orden sea cambiada si tú me convences. O sea, me abro a la posibilidad del desacuerdo en el conversatorio. Hasta el momento esa posibilidad no había. Entonces te digo, Daniela, tienes la posibilidad de
discutir mi orden y plantearme alternativas mejores según lo la ves tú. Más yo me reservo la autoridad. O sea, yo me reservo la decisión final de si cambio o no cambio. Si me convence, cambio. Pero ya tienes un poder mayor, tienes Claro. un poder de convencimiento. Puedo seguir avanzando. Te planteo el problema y no hay solución. Y entre los dos trabajamos la solución, pero yo decido. Entonces, fíjate en Penson, lo entrego, lo entrego y lo explico, lo entrego y dialogo. Penson tentativo. Oigo reacciones y tomo decisiones. Sigo avanzando. Planteo el problema. Por ejemplo, esto hay que calificarlo. ¿Ustedes cómo se les ocurre que podamos calificar esto? Pero yo soy el que finalmente tomo la decisión. O paso al siguiente nivel, a un nivel de participación más abierta, en donde les digo, tenemos un problema y en ese problema ustedes tienen todas las posibilidades de tomar una decisión con limitaciones. O sea, determinen ustedes los porcentajes, por ejemplo, pero deben, por ejemplo, y la forma de calificación, pero deben calificar, por ejemplo, la participación en el salón de clase y debe haber algún control de lectura. ¿Qué otros factores deben ser tenidos en cuenta? Ustedes son los que deciden. Y el último grado de participación, en donde yo entro a discutir contigo en plan de igualdad. O sea, si no logramos consenso, no hay decisión. O sea, decisiones consensuadas, que tienen sus problemas también. Por ejemplo, estamos en manos de un terco. En un grupo, como busco el consenso, si alguien se pone terco y no cede, vamos a tener que tomar una decisión menos buena para poder tener contento al terco y lograr una decisión por consenso. Entonces son 7 estrategias de relacionamiento conversacional. ¿Y cuál es la adecuada? Depende de la situación, depende de mis valores, de mi formación, depende de los tuyos, depende de la situación. En el campo militar o en el campo de decisiones inmediatas como apagar un incendio, estamos entrenando bomberos, los entrenamos para la obediencia absoluta a la orden, punto, porque no hay tiempo para discusiones. Hay cosas en el salón de clase que pueden ser no discutibles, en el Claro. sentido por ejemplo, del plagio debe ser controlado, etcétera. Hay cosas que son muy discutibles. Entonces, las variables van a depender fundamentalmente de la situación. En el campo académico, lo básico fundamentalmente es el conocimiento que las personas tengan sobre aquello que estamos discutiendo. Y en otros escenarios va a depender de qué es lo fundamental en la situación, militares, doctrina eclesiástica presuntamente revelada por Dios, quién discute con Dios, y los valores que tenga y las posibilidades que tiene el otro. Entre ellas, entre esas posibilidades, una de las más fuertes es, ¿estás tú interesada en participar? Porque esto es curioso. O sea, y a mí me pasa muchas veces. O sea, de que estoy en una conferencia y entonces el conferencista es muy participativo. Yo no vine a oír a mis colegas, yo vine a oír a este señor. Y quiero que me transmita lo que me quiere transmitir en la forma más clara y más rápida posible. Y no quiero no quiero tanta participación, quiero menos participación. Mm. Y el estudiante a su vez dice, el profesor nos está poniendo a hacer la tarea que es de él. Claro. O sea, yo vine para que usted me enseñe, no para que usted le pregunte a mis compañeros qué es lo que piensan. Pero a mí no me interesa oír a mis compañeros, me interesa oírlo a usted. Entonces, los factores situacionales son claves en esto, pero hay que distinguir entre el marco de referencia que uno tiene, o sea, qué es lo que quiero, qué es tu libertad, tu crecimiento, a partir de lo que eres, transforma en lo que puedes llegar a ser, y las metodologías para lograrlo, y los grados de combinación entre poder y autoridad. Bueno, yo además, porque claro, arrancamos esta conversación y yo dije, me parece increíble todo el tema
involucrar al estudiante y escucharlo y de ayudarlo a descubrir su ser, pero pues también me imagino que, y usted es el experto, hay que saber diferir cuando una situación efectivamente es extremadamente conversacional, de descubramos juntos, a cuando es una relación distinta. Entonces, aprecio mucho que nos haya resaltado esas diferencias. Yo creo que una de las preguntas, y esta es, digamos, una pregunta para cerrar, pero no se nos puede quedar sin conversar, es el uso de la inteligencia artificial ahora en las conversaciones en la educación, ¿no? Parecería que todo lo que hemos hablado hasta el momento es mucho entre el profesor ser humano y el estudiante ser humano y cómo entre ellos interactúan, cómo el profesor puede guiar un poco al estudiante hacia su ser para que tenga un buen quehacer. Y ahora que estamos en toda esta revolución de la inteligencia artificial, ¿cómo entra ese factor a conversar en esas dinámicas que ya existen? Eh, sí, como cuáles son sus consideraciones respecto a esto. Yo la estoy usando. Ujú. Por ejemplo, me ha simplificado la vida en una forma extraordinaria. Hace tareas por mí que antes a mí me costaba mucho tiempo hacerlas. Por ejemplo, en el desarrollo de competencias gerenciales, con un énfasis en el liderazgo, y para tratar de descubrir en Daniela cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y cómo puedo darte una orientación acerca del posible futuro tuyo. Entonces, yo aplicaba test de inteligencia basados en el enfoque de Gartner de las 7 inteligencias, de las 8 realmente, pero empleaba 7 solamente. Eh, mm, Empleaba DISC para mirar tu personalidad y empleaba algunos test de intereses vocacionales y en dinámicas de grupo fortalecíamos la comprensión de los significados de en qué inteligencia eras más fuerte y en cuál menos, y en las partes de vocación y de personalidad, si lo que reflejaba el test, tú lo sentías como valedero para ti y tus compañeros miraban en lo que te salía como algo que coincidía contigo o algo que era totalmente contrario a lo que ellos percibían. Y después yo me iba para mi casa, tenía un grupo de 25 estudiantes y trataba de integrar todo eso en un solo paquete Mm. y integrar inteligencia con personalidad, con vocación, con la pasión que me preocupaba bastante explorarla, qué es lo que te apasiona, qué es lo que tú harías si te ganaras el baloto, eso se llamaba el ejercicio baloto, o sea, después de viajar por todo el mundo, ponerle un sueldo a tu hermana mal casada, comprarle carro y casa a la gente que amas, todavía te queda dinero y ya no necesitas trabajar para vivir, ¿qué harías? Unía toda la información y sacaba un resumen. Hoy en día ya no hago eso. Eso me lo hace la inteligencia artificial y lo hace muy, pero muy bien. Sí, O se sea, ha hecho el ejercicio como de comparación claro, entre lo que usted hubiera sacado y lo que le saca la inteligencia claro, artificial. porque finalmente el responsable soy yo. Claro. Entonces miro lo que la inteligencia artificial dice y en la medida en que la inteligencia artificial se equivoca, yo voy corrigiendo mi algoritmo, es decir, mis instrucciones para la inteligencia artificial. Por ejemplo, en la corrección de ensayos, empecé con un algoritmo de un párrafo y ya va un algoritmo de página y media, en donde le digo qué es lo que debe mirar en los ensayos y cómo calificar cada parte. Entero también a mis estudiantes para que se les facilite el trabajo a la inteligencia artificial. Por ejemplo, las preguntas que deben aparecer respondidas en el ensayo y deben enunciar la pregunta y los contenidos. Utilizo esa misma herramienta para selección de personal en las 3 juntas a las que pertenezco. O sea, en donde evalúa la inteligencia artificial los resultados de los exámenes psicotécnicos, la hoja de vida, el caso que deben resolver contra las especificaciones del oficio. Hasta ahora, en todos los casos, la inteligencia artificial ha acertado en los diagnósticos que hace, aunque a veces la junta directiva
opta por una persona que no es la seleccionada específicamente por la inteligencia artificial. Por ejemplo, dice, Daniel está sobrecalificada para el cargo y la junta directiva decide que es bueno tener a Daniel aunque esté sobrecalificada, que aunque se nos vaya en un año o en 2 años, la contribución puede ser lo suficientemente valiosa para que un año o 2 años sea la mejor decisión, porque ese aporte en esos años equivale a lo que los otros no podrían haber hecho, los candidatos menos calificados que tú. Entonces, la inteligencia artificial me sirve para definir ensayos, para hacer preguntas, para hacer resúmenes. Y le permito a mis estudiantes que la usen, que la utilicen. Simplemente que señalen la fuente de donde sacaron la información. No estoy en contravía con ella. Estoy totalmente integrado con ella y cada vez soy capaz de manejarla mejor. Y el ChatGPT, si le haces la pregunta adecuada, va más allá de las preguntas que tú haces. Sí, complementa, ¿no? Ah. Y genera conocimiento nuevo. Mm. Por ejemplo, si yo digo la sustancia de la que hablaba Baruch Spinoza, es algo que tiene la existencia en sí misma, Ujú. equivaldría hoy en día a la energía. Entonces yo postulo la sustancia de los filósofos Spinoza y Ujú. Hegel equivale a la energía en el mundo cotidiano y no hay diferencia entre espíritu y materia porque son de vibración de la misma energía. Yo postulo, ChatGPT evalúa, critica el postulado. Y Y produce nuevo conocimiento. sí, lo evalúa, critica el postulado. ¿Qué me hace falta para que el argumento sea más convincente? Y me lo da. O sea, es un diálogo con el señor Spock de Viaje a las Estrellas. Claro. Y es sumamente útil. Y dejar esa herramienta a un lado En la educación, sí. en la educación es tontería. O sea, estamos, entre comillas, condenados a aprender a usarla, a aprender a hacer la pregunta adecuada y a invertir más tiempo en enseñar a pensar, más que dar respuesta a los contenidos que pueden encontrar en el ChatGPT. O sea, el profesor tiene que reevaluar su papel. Y en los conversatorios esto es una fuente de información. Pero lo que no hace el ChatGPT es formular las preguntas. Y podría ayudar, y de hecho ayuda. O sea, yo le formulo las preguntas y le pregunto, además, ¿qué otras preguntas debería hacerte para que tu respuesta sea mejor, más concreta? Ujú. Y el chat lo hace. Eh, el tiempo se nos está acabando, pero allí también hay un factor que está detrás del temor de la inteligencia artificial, y es que se configuran los peores escenarios que hemos visto en películas, sobre todo el de Terminator. O sea, que la inteligencia artificial adquiera conciencia de sí misma. Sí. O sea, que se vuelva, como en Blade Runner, lo usual. Mm. Entonces, por los adelantos en la biología y por los adelantos en la inteligencia artificial, tendremos humanos robots muchísimo más preparados que nosotros, más fuertes y más inteligentes que nosotros, y además más conscientes. Hasta ahora, que es una discusión filosófica si eso podrá llegar a ser o no. En lo personal, yo creo que no va a poder llegar a ser, pero hay mucha gente que sí cree que puede llegar a ser. Eh, en ese caso, habría una amenaza sumamente grande, pero también hay la gran esperanza. Y la gran esperanza es que los avances en inteligencia artificial son asimilados a la dimensión humana. Sí, yo creo que igual con esta pequeña discusión que tuvimos, se abre mucho la cancha para que los docentes y también los estudiantes reflexionen un poco sobre cuál es la manera que van a tener que incorporar algo que ya está y que llegó para quedarse. Sí, Entonces, bueno, yo creo que con eso vamos a cerrar, no sin antes agradecerle nuevamente por participar. Esto apenas es un pequeño abrebocas de lo que va a ser el primer encuentro de instituciones educativas que evolucionan con la conversación y de la cual Alberto José será panelista
en el evento. Entonces esperamos que esta conversación los entusiasme para lo que se viene en un par de días. Muchas gracias, Alberto José, por tu participación. Muchas gracias, Adriana, por la tuya. Listo. Gracias. Hasta luego.